aquellos que aplauden tu momento raramente aplaudirían tu historia, pues ellos no conocen tu sufrimiento, solamente gozan de tu momento de gloria. ¿Quieres saber? Eso no es nuevo, eso siempre aconteció. Con nuestros padres de la fe sucedió así. Y a pesar de ser escogidos, hombres santos llenos de Dios, sus historias tuvieron sus momentos de fracaso. ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que solo recuerdas cuando al gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que solo recuerdas cuando el mar abrió e Israel pasó. Te sientes así, el momento es lo que importa. La historia pocos te interesan en saber, Mas Dios te vio cuando golpeaste la puerta. golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió. Mas Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas cayendo y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo, pensando mucho y Dios escribiendo, angustiado y Dios escribiendo, desesperado y Dios escribiendo. Mas nunca te abandonó. Cuando fallabas tú, Él estaba ahí. Cuando llorabas tú, Él estaba ahí. Saber Él te vio y se alegra junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, mas Dios en el cielo no desprecia tu historia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saludamos a la amada audiencia, a los hermanos en Cristo, amén, a los que están allí del otro lado, acompañándonos en este nuevo programa Mi Historia. Este es el segundo episodio que por gracia y misericordia podemos grabar para el Señor, amén, contando los prodigios y milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto que hablamos no es algo que nos contaron, algo que, no sé, una leyenda, una fábula. Estos son hechos reales, hechos verídicos, amén, de la vida real. Hoy nuestra hermana Carla Delfina Salinas, ella va a contar parte de su testimonio. El día de hoy el Señor lo ha permitido así, amén, y le damos gloria y honra al Señor por eso. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de la Biblia, una porción, amén, y ya después vamos a empezar con la entrevista con nuestra hermana Carla. Dice, Segunda de Reyes 7:9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Amén. Hoy venimos a contar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No es porque somos mejores, no es porque estamos capacitadas, sino porque el Señor nos capacita cada día, sino que es por su misericordia que Él nos permitió pasar por diferentes procesos. En estos programas ustedes van a encontrar diferentes sucesos de la vida real y todos vamos de la mano del Señor teniendo victoria cada día. Así que damos gloria y honras al Señor por eso. Hay un coro que dice, yo estaba muerto
y Él me vino, yo estaba triste y Él me vino a consolar, amén. Así que damos gracias a Dios. Carly, Dios te bendiga, un placer que hayas aceptado contar, amén, tu historia, parte de tu historia, amén. Amén. Los saludo con la paz del Señor a los hermanos que van a estar escuchando este programa, ¿no? El segundo programa de mi historia. Gracias Estela por el lugar que me das. La verdad es que cuando me dijiste, lo primero que dije el bien no, y después hablando con mi esposo, él me dijo, acuérdate de lo que el Señor te habló, y dije, tengo que vencer, ¿no? Amén. Porque, no sé si soy la única, pero a mí me cuesta mucho hablar de mi testimonio, no por ser una hija desagradecida con Dios, sino porque, me trae muchos recuerdos, ¿no? Y uno dice, no quiero volver a aquel lugar, pero sabes que antes de que vos me participes, ¿no? Que me des esta invitación, semanas atrás habíamos pasado con mi esposo por el lugar donde empezó todo, ¿no? Y el Señor me recordaba, y habían cositas que yo la había borrado de mi mente, de mi corazón, y el Señor me empezó a recordar de a poco de dónde Él me sacó. Y así que muy contenta, agradecida, porque también vencí, y eso me pone contenta a mí, porque hay muchas cosas que me cuestan, sobre todo hablar. Tengo un poco de vergüenza, estoy rompiendo de a poco el hielo, todas esas cosas, pero el Señor me puso en este lugar y tengo que hablar, porque sé que es de edificación para muchos jóvenes y también para muchas personas grandes, porque sé que en este tiempo es lo que a la mayoría le está aconteciendo. Amén. Así que, hoy vamos a contar parte de lo que te aconteció en tu vida, ¿no es cierto? Vos, si ves que estamos hablando mentiras, aclaralo, porque esto no, quizás si estoy saliendo de la realidad, no digo mentiras porque quiero mentir, sino digo, quizás estoy inventando más de lo que es. Sí. Vos contá la realidad, lo que el Señor hizo en tu vida. Amén. Porque yo sé que pasar por ese proceso que te tocó pasar no es fácil. Quizás lo que nos pasa, los que no pasamos por ahí no entendemos o no llegamos a comprender. Dale, tan difícil va a ser. Ya está, ¿no? Y no es así nomás. Amén. Así que, si querés presentarte con la audiencia, ¿cuántos años tenés? Como dijo Estela, mi nombre es Carla Delfina Salinas, tengo 27 años, soy de la provincia de Corrientes, hace 8 años vivo acá en la provincia de Buenos Aires junto con mi esposo. Vine a los 19 años a Buenos Aires. Voy a omitir todo porque es muy larga la historia. Vine a los 19 años con mi esposo. Estudié, soy enfermera. Mi esposo, como muchos saben, él nació en cuna cristiana, pero estuvo apartado, ¿no? Nos conocimos cuando él estaba apartado de los caminos del Señor. Algo que siempre digo, yo soy, desde que nací fui católica, mi madre siempre me inculcó la religión católica, ¿no? Jamás, si me preguntas si yo tenía en mis planes conocer a alguien que era cristiano, no, ni me lo imaginé. Era una persona una joven que rechazaba a los cristianos, para mí estaban locos, eran sectas y no quería saber nada de ellos, pero por pensamientos que la sociedad también inculca. Y con mi esposo nos casamos, ¿no es cierto? Tuvimos 5 años de novio. Y en ese lapso, ¿no es cierto?, él quería congregar, siempre en su corazón estaba el anhelo de congregar. Pero yo era muy cerrada, tenía mucho orgullo, era muy soberbia, ¿no?, muy altiva. Y yo siempre le decía a mi esposo, yo voy con vos, no tenía problema de acompañarlo a la iglesia, pero yo siempre le decía, pero a mí no me van a obligar a nada. Y tal vez iba a la iglesia con él, y muchas veces me pasó y el Señor me recordaba que yo me sentaba y las personas parecían que me conocían. Yo decía, ¿por qué dice cosas que me pasan? Y yo decía, son adivinos, cosas así, ¿no? Pero algo que siempre le decía a mi esposo, le digo, donde me quieren decir algo, yo nunca más te acompaño. Y siempre venía alguien, ¿no es cierto?, a decirme, vos tenés que ser así, o que te querés bautizar, y no, yo no quería, y me ofendía totalmente.
Y yo le decía a mi esposo, yo no tengo problema de ir, pero si me van a estar atosigando, si me van a estar acosando, le digo, yo no voy más. Y bueno, como él tiene toda su familia cristiana, ¿no es cierto? Yo me río hoy en día porque siempre su familia me hablaba cada vez que venían de vacaciones o íbamos nosotros, siempre me perseguía a Dios, yo digo. Y siempre se sentaban y me decían, tenés que orar, tenés que acercarte a Dios. Y a mí me molestaba muchísimo que me digan eso. Porque yo creía que conocía, ¿no?, a Dios, pero a un Dios a mi manera, a mi forma, a la que creí desde chica, ¿no? Y tal vez me decían, tenés que orar, tenés que empezar a hacer esto, aquello. Y a mí me molestaba mucho, porque y muchas veces fui herida a causa de cristianos que me han herido, ¿no? Y yo decía, si creen en Dios, ¿cómo es posible que puedan ser así? Y también eso me ponía un tope, ¿no? De decir, ¿cómo es posible? Creen en Dios, pero me dicen comentarios hirientes, ¿no? Entonces siempre fui cerrada con el tema de aceptar a Cristo en mi corazón. Pero recuerdo que en una de las reuniones que acompañé a mi esposo, una persona se acerca, ¿no?, y me entrega un mensaje. Y me acuerdo que fui como Sara, ¿no? Me reí, porque yo dije, ¿qué sabe esto? ¿O qué me está diciendo, no? Y recuerdo que me entregó un mensaje y me dijo, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. Y bueno, y un par de cosas más, de que yo iba a ser la que iba a romper la generación, que mi familia iba a llegar a través de que yo llegue a la iglesia, ¿no? Y en ese momento yo me reí, porque dije, ¿qué me dicen? ¿Cómo que me hablan de parte de Dios? ¿Qué es esto, no? Y bueno, y me entraba en mi corazón siempre que eran una secta, que bueno, un montón de cosas que los pensamientos me llegaban, y siempre me puse un límite. Y llegó en el 2022, que fue el año en donde nuestra vida en general empezó a cambiar, porque bueno, en el inicio del 2022 nos casamos por civil, pero bueno, en la iglesia yo no quería. Yo le dije a mi esposo, yo me caso por civil, pero por iglesia no. Y si querés casarte por iglesia, nos casamos por la mía y nos casamos por la tuya. Si no, no hay trato. Y bueno, y él como, bueno, sabía, entonces yo le dije, entonces nunca nos vamos a casar por iglesia. Lejos de mí, casarme por la iglesia cristiana, ¿no? Y al pasar los meses empezamos a tener muchos problemas, empecé a tener problemas en el útero, ¿no? Y uno hasta ahí no creía yo que podía existir un Dios que sane, ¿no? Y uno, como siempre digo, y yo intentaba hacerlo todo con mis fuerzas. Está la ciencia me va a sanar, hago un tratamiento y bueno, ya está, pasó. En ese tiempo, bueno, empecé a tener problemas en el útero, empecé a rechazar los tratamientos, y como rechacé los tratamientos porque era por el tema de tener hijos, yo dije en el momento, no me importa tener hijos. Y entonces, como rechacé el tratamiento, quedó ahí, no me fui al médico, nada, porque bueno, también tenía el pensamiento de las feministas, ¿no? Que no me da vergüenza decirlo, porque en ese entonces, bueno, yo estaba estudiando, ¿no? Y me juntaba, estaba en una sociedad que estaba con con esos temas, y siempre le decía a mi esposo, es mi cuerpo y es mi decisión. Si yo no puedo tener hijos, no lo tengo y listo, y nadie me va a obligar. Si no quiero hacer el tratamiento, no lo hago. Bueno, quedó ahí. Mi esposo siempre era hacía silencio, ¿no? Y ese año a él se le dio por buscar de Dios. Tuvo todos los años, pero ese año fue el especial donde él se aferró en buscar a Dios. Él me decía, yo sé que tengo que arreglarme delante de Dios, porque yo nací y creo en Dios. Me decía, yo tengo que arreglar mi vida, porque no estamos bien así. Y yo lo ignoraba totalmente. Bueno, arreglar, yo no tengo nada que arreglar, ¿no? Y noches en las que lo veía arrodillado, yo decía, ¿qué será que habla? ¿Con quién? O sea, ¿qué dice? Y a veces lo escuchaba, ese año escuchó todas las prédicas de Gigi Ávila, alguien que yo detestaba.
y que él escuchaba que él lo veía en los videos y a mí me subía algo en mi ser que me daba enojo y me daba bronca que lo mire. Y muchas veces hemos traído discusión a causa de eso, ¿no? Y bueno, y en ese tiempo él empezó a buscar de Dios, leía la palabra, yo lo seguía acompañando a la iglesia, pero siempre con un límite. Y mi límite era, yo creo en Dios, si ustedes están locos, bueno, no me metan a mí en su juego, ¿no? Y en diciembre del 2022, mi esposo le dicen de su trabajo que él tenía que ir de comisión a Mar del Plata por un mes. Y como yo trabajaba, me tuve que quedarme acá. Él me decía, renuncia y anda con tu familia, no te quedes sola. Y yo era muy terca. Y le dije, ¿por qué yo tengo que dejar mi trabajo? No, yo me quedo a trabajar acá. Y él me dijo, bueno, si vos te animás a quedarte, hacelo. Bueno, me quedé, recuerdo que el año nuevo lo había pasado solita. Y bueno, y en ese lapso me empezaron a ocurrir muchas situaciones difíciles, ¿no? Empezó como de la nada nuestro matrimonio a romperse. Éramos tan compañeros que de la noche a la mañana nuestro matrimonio se empezó a como empezar a destruir. Eran peleas, discusiones, aún en la distancia que estábamos al borde de decir hasta acá. Y a mí era algo que no me importaba. Yo decía, me separo y listo. Si yo voy a poder igual, tengo trabajo, soy joven, ¿qué me va a pasar? Y bueno, y él era alguien que sabía, ¿no? Y que trataba de luchar, era yo su lucha, digamos, ¿no? Y sabe que en enero del 2023 yo estaba sola y estaba en la casa de una amiga que justo ella se fue para Corrientes y me dijo, quédate en casa si querés para que no te quede tan lejos mi casa donde estoy ahora actualmente, ¿no? Y recuerdo que me quedé y empecé a sentirme muy observada, ¿no? Y usted me preguntó, ¿cómo que observaba si estaba sola? Yo sentía que dentro de la casa como tantos ojos que me empezaban a observar. Y yo en realidad siempre me pasó eso, ¿no? De sentirme observada, de que alguien estaba atrás mío, de que alguien me miraba. Nunca tuve miedo. Pero ese mes, me empezó a atormentar, ¿no? Porque empecé a sentir, cocinaba, yo sentía que alguien se ponía detrás mío. O muchos ojitos observándome por todos lados. Y recuerdo que ese mes, todas las noches, para dormir, dejaba todas las luces prendidas. Porque en donde yo me daba vuelta, me ponía de espaldas, yo sentía que se me ponían atrás. Y noches sin dormir. Y recuerdo que me empezó a atormentar y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me siento tan perseguida? ¿Por qué me estoy asustando, no? Y hubo una noche que me acosté y me empecé a sentir ahogada. Y le llamo a una compañera, una amiga, le digo, ¿será que me puedes venir a buscar para ir a caminar? Le digo, necesito tomar aire. Y me fui a caminar y bueno, se me pasó un poquito, pero volví y empezaba a sentir cosas extrañas en mí, mucho miedo, mucho temor, me transpiraban las manos, sentía que no podía respirar. Pero no lo hacía caso, yo decía, bueno, ya va a pasar, estoy cansada, estoy estresada por el trabajo, seguía haciendo mi vida normal. Y bueno, y mi esposo estaba lejos y bueno, yo te contaba hace no mucho que estando en mi trabajo se me dio por leer la Biblia. No me preguntes qué me pasó para que lea, no sé, yo ese día me senté, leí la Biblia, empecé a leer Proverbios, me acuerdo, no entendía nada, yo solo leía. Y leí algunas cosas como, sí, falta mucho en mí por cambiar, ¿no? Pero no le di tanto interés, ¿no es cierto? Pero en ese lapso de ese mes me empezó a acontecer muchas situaciones feas, empecé a tener problemas en el trabajo, con compañeras, bueno, mi matrimonio, mi enfermedad, todo el problema que tenía en el útero como que empezó a avanzar, digamos. Y bueno, en ese entonces yo me iba a ver a mi esposo y bueno, había alquilado, ¿no? Casas y demás para ir a verlo, me estafaron 2 veces. Y bueno, me empezaron a acontecer cosas que yo decía, ¿por qué me está pasando todo junto, no? Y un 12 de enero, recuerdo que en realidad un 11,
12 12 de enero, a la madrugada, me fui y me acosté a dormir, ¿no? Y eso de las 3 de la mañana, yo escucho que alguien tiraba hojas secas y las juntaba, las tiraba y las juntaba. Y yo dije, ay, ¿quién está haciendo esto a esta hora? Y le llamé a mi esposo, me acuerdo que estaba dormidísimo. Y le digo, por favor, no sé qué está pasando, que escucho que tiran hojas. La llamé a mi amiga, imagínate. Porque yo le decía, ¿esto pasa continuamente o yo me estoy quedando loca? Y me decían, no, ¿quién va a juntar hojas a esa hora? Me dice. Y era continuo, ¿no? Y me acuerdo que desde las 3 de la mañana hasta las 6 me quedé despierta. Porque no se terminaba el ruido, me sentía observada y me empezaba como el miedo, ¿no? Después dormí y ese día me levanté y yo me sentía rara. Sentía algo raro en mi ser y yo no era una chica así. Siempre fui una chica muy independiente, una chica que salía sola, que hacía todas sus cosas sola. Pero ese día algo raro había en mí. Yo no entendía, pero hacía mi vida normal. Cociné. Cuando me senté a descansar, recuerdo que sentí como que la presión se me había bajado. Y yo dije, qué raro. Bueno, fui, comí y me seguía sintiendo muy descompuesta. No puedo explicar porque no es como un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Era algo que como que mi cuerpo iba a colapsar y iba como a morir, por así decirlo, ¿no? Y entré, me bañé, me pegué una ducha de agua fría y salgo y me dice una persona, salimos a correr. Y le digo, ay, sí, me viene re bien, porque no me estoy sintiendo, digamos, internamente bien, le digo Y bueno, le digo, pero primero me voy a comprar ropa y vuelvo, le digo, pues no tengo para ir a correr. Y salgo, ¿no?, a la calle y le llamo a mi esposo y le digo, no me estoy sintiendo bien, le digo. Siento que estoy caminando por las nubes, porque yo daba paso en la calle y sentía que eran algodones donde estaba pisando. Y me dice mi esposo, ¿por qué no te quedaste dentro de casa? Y le digo, no, voy a ir a correr, yo se va a pasar, ¿no? Y yo siempre terca, no me iba a quedar, ¿no? Y entro al local donde estaba por comprar y compré lo más normal. Y recuerdo que esta chica que me atendió me dijo, después de todo lo que me había pasado, me dice, yo cuando te vi entrar te noté muy rara, me dice. Había algo en vos raro. Y sabe que cuando agarré la ropa, todo, me doy vuelta para pagar y ahí cambió mi vida. Yo ni me hubiera imaginado que ese día, ese momento, Dios me iba a llamar la atención. Recuerdo que le quiero pagar y siempre me recuerdo que una sombra negra bajó de mi cabeza, hizo. Y me fui para atrás y empecé a gritar. Empecé a gritar desesperadamente, me voy a morir, me muero, ayúdenme. Y recuerdo que la chica me dijo, tranquila. Y me sentó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo gritaba, ¿no? Me voy a morir, llamen a la ambulancia. Yo en mi, digamos, en mi humanidad, yo decía que venga la ambulancia rápido y me salve, porque en mi mente yo decía infarto, ACV, no sé, cualquier enfermedad me mata. Y la chica me trajo agua fría, me dio caramelos, tranquila, llamamos a tu familia. Y recuerdo que me fui calmando y le digo, no tengo a nadie. Mi esposo está lejos, mi mamá está lejos, estoy sola, le digo, nadie me va a venir a buscar. Y me decía, ¿y a quién llamamos? Y recuerdo que una prima de una amiga estaba cerca y fue mi opción, ¿no? Pero en ese transcurso llamé a mi esposo, le avisaron, mira, tu esposa se descompuso acá dentro del local, no sabemos qué le está aconteciendo, ¿no? Y mi esposo habló conmigo y me dijo, vamos a orar. Y él empezó a orar, yo no entendía nada, yo lo único que decía, ¿no?, cuando uno quiere salir de la desesperación, yo dije, bueno, sí existís, sacame de acá, que después yo te sirvo, después yo me bautizo, después yo hago esto y esto, pero sacame, ¿no? Pero yo sabía que en mi corazón no era sincero, sino que yo quería salir de lo que me estaba aconteciendo, ¿no? En eso vino esta persona, me buscó, me decía tranquila, respirá, porque decía que mi corazón se escuchaba muy fuerte latir, ¿no? Y yo temblaba, tenía mucho frío, me llevó en el auto, me llevaba como bebé porque yo tenía un miedo intenso, ¿no?
que no es un miedo que siempre yo le digo a la gente cuando me pregunta, pero ¿cómo que tenés miedo? ¿Por qué te asustás? Si es una pavada, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? No, no es pavada. Es un miedo que hasta hoy yo no encuentro palabras, porque no es cualquier miedo. Es algo tan fuerte que siempre digo, Señor, no deseo que nadie pase por ese momento. Porque es un miedo tan fuerte que no se va así como así. Y pasó que esa tarde me llevaron, esta chica me tuvo con ella en su casa, y lo primero que me dice, ¿qué quieres escuchar? Te pongo música relajante, así te recostás. Y yo le dije, poneme música cristiana, le dije. Me puso ahí una música y me quedé acostada. Y como que se iba pasando, y de las 12 de la noche me vuelvo a agarrar. Siento acostadita estaba y siento la misma sombra que me hace negra. Empecé a gritar. Me muero. Imagínate estar con una persona que no es de tu familia, pobre. Yo digo, la vi llorar a ella, porque se quedó traumada, digo yo, porque se asustó también. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué te dijeron los médicos? Cuando fui a la guardia me dejaron internada, me hicieron chequeos, todo. Y ellos, el primer hospital que me dejó en observación no encontró nada. Que ahí fue donde conocí a un médico cristiano. Que yo decía, ¿en serio me están siguiendo? Que recuerdo, yo digo, hasta hoy digo, fue un ángel, porque eran las 3 de la mañana cuando entró este médico. Y trajo su silla, se sentó al lado mío, yo estaba con un catéter, porque me estaban monitoreando el corazón, me sacaban sangre, me pasaban suero, todo. Y esta persona me llenó de preguntas, que yo decía, ¿por qué el médico me pregunta no de lo que me aconteció, sino de mi vida en sí? Y me decía, ¿te lastimaron? Me pregunta. ¿Te hirieron? Y yo le decía, no. ¿Y qué te pasó hoy? Nada, hice vida normal y salí a la calle y me aconteció esto. Y me empezaba a llenar de preguntitas como, ¿y cómo estás? ¿Y tu corazón? Y cosas así, ¿no? Que yo lo miraba y yo decía, pero hacé algo por mi vida y dejá de preguntarme. Y en un momento se para y me dice, vos estás sana, me dijo. Yo miré tus estudios y estás sana, no tenés nada. ¿Qué haces acá? Me dijo. Yo te doy el alta y andate. Y eran las 3 de la mañana. Y se pone en la esquina de la puerta de la habitación y me dice, vos no tenés que estar acá, sos muy joven. Dice, yo sé que vos vas a encontrar un lugar donde vas a poder abocar todo lo que te está aconteciendo. Dios te bendiga, me dijo. Y se retiró. Y yo dije, ¿qué les pasa a los médicos que no me dan una solución, denme algo? Salí del hospital y al otro día me levanto, ¿no? Hice como que parecía que volvía a la normalidad, pero a la tarde recuerdo que estaba sentada con esta misma persona y la estaba escuchando que ella me estaba contando algo y de repente la misma sombra, siento, no que me bajó así rápidamente como lo hacía, pero empecé a sentir que se me tapaban los oídos y empezaba a escuchar lejos a la persona, lejos. Yo sentía que me tapaban los oídos y que lentamente iba bajando hasta que lo oscuro yo lo veía y saltaba. Y empezaba a gritar. Recuerdo que ella vivía en un departamento y alrededor estaban todas las ventanas, ¿no?, de los vecinos que encima día de calor estaban sentados afuera. Y yo empezaba a gritar, me muero, ayúdenme, me voy a morir. Y me sentaba y recuerdo que me ponía así y gritaba, ¿no? Parecía loca. Y me acuerdo que esta persona me dijo, no sé cómo ayudarte, me dice, no sé qué te pasa, no entiendo. Si los médicos dicen que no tenés nada, ¿qué puedo hacer? Y caminaba toda la casa de ella, con los oídos así, me tapaba los oídos, gritaba, me muero. Y hasta que, bueno, vino mi cuñado, que era el que estaba acá, y él vino y me dijo, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? Y yo en mi desesperación, sí, lo acepto. Lo acepté
Y él me dice, ¿querés ir igual al médico? Sí, llévame, le digo, porque algo tengo que tener, no puede ser que me subía la presión, me agarraba taquicardia, no podía respirar. Mi piel se ponía fría y mis manos transpiraban en exceso. Y entonces fui nuevamente a la guardia. Y en esa guardia me atienden y la doctora me dice, a ver, contame, ¿qué te acontece? Y le explico, me baja una cosa oscura, siento que mis oídos son tapados. Y ella me escuchaba no atentamente y me mira y me dice, no, vos tenés pánico. Y yo le miré, en ese entonces no, yo, ¿cómo? No puede ser, ¿por qué me agarró esto a mí? ¿Por qué si no me aconteció nada? O sea, porque muchos dicen que hay una razón, hay una causa que desencadena. Y yo le decía, pero no hay nada que me aconteció como para que esto me acontezca. Y ella me decía, bueno, pero tenés trastorno de ansiedad y tenés ataques de pánico. Bueno, entonces me hicieron un electro, me dijo, te hacemos electro para salir de la duda, para que te quedes tranquila, que no estás enferma. Y bueno, los médicos me atendieron y me dijeron, te derivamos al psiquiatra, al psicólogo. Son los únicos que te pueden ayudar, que te pueden dar una solución, nosotros no podemos hacer nada. Me retiré del lugar. Si me preguntas si busqué psicólogo, sí busqué psicólogo. Tuve terapias de psicología, me atendieron, me acuerdo una psicóloga que no era de acá sino colombiana, me atendió, sí me sirvió, no me sirvió, a mí en lo personal no me sirvió para nada, hice varias sesiones y no me ayudó, sino que, como siempre digo, fue plan y propósito de Dios, porque tal vez a muchos les ayuda las terapias, a mí en mi caso no me ayudó, sino que parecía que empeoraba la situación. La psicóloga me acuerdo que decía, cada vez que viene el ataque, mete tu cabeza en un balde con cubitos de hielo para bajar a la realidad, que todo lo que sentís es irreal. Entonces metes tu cabeza en una cubeta de hielo y vamos a volver a la realidad, me decía. Me decía, primero probamos con imaginar que cuando te vienen los ataques, imaginá que estás en una playa, en un lugar lindo. Si no podés como imaginarlo y los ataques vienen más fuerte, metemos en un balde con hielo y agua fría, ¿no? Y con eso volvés a la realidad. Muchos me decían, no, pero te puede dar algo. En los nervios, en la alteración, meter en algo frío de repente te puede hacer mal al corazón. ¿Lo intenté? Sí. Madrugadas que me veía en la ducha, así, no me metía en hielo, pero sí en ducha fría, me metí, no me hacía nada. No me hacía nada durante el lapso que me agarraron los ataques más fuertes. Yo estuve sola, acompañada por otras personas, porque mi esposo no podía bajar de la comisión en donde estaba. Mi mamá se le complicaba venir y estaba sola, con gente que no era, digamos, de mi sangre. Y fueron personas que tuvieron que ver los ataques, ¿no es cierto? Gente que yo estaba durmiendo y tal vez estaba a mi alrededor y se terminaba asustando por la manera en que yo gritaba. Porque yo a veces estaba por dormirme y sentía la misma cosa negra que me subía a todo el cuerpo y empezaba a gritar. Y bueno, en un momento mi esposo no venía y bueno, y la gente obviamente es un ratito que te puede ayudar y no entendían, bueno, ya. Y me empezaron a medicar, ¿no? Empecé a tomar clonazepam porque, ¿cómo explicarte? Cuando venía el ataque, no era un ataque solo de miedo, sino que a lo último sentía, yo estaba sentada, me acuerdo, y sentía que alguien me estiraba de un lado de la pierna, me estiraba del brazo y me empezaba a agarrar taquicardia y me estiraba del otro y me estiraba de la pierna otra vez y yo empezaba a gritar y decía me muero y ahí venía gente y me abrazaba y me decían no te vas a morir, tranquila, pero me tuvieron que medicar porque decían que no había otra forma de solucionar mi problema más que estar con el clonazepam encima, ¿no? Y empecé a tomar la medicación, estaba sedada, tomaba 3 veces o 4 veces al día un pedacito de la pastilla y me mantenía en total seda, ¿no? Pero llegó un momento, habrá sido 4 o 5 días que me mantuvo sedada, llegó un momento que la pastilla no funcionó más, que ahí fue donde dijimos no,
alguien tiene que ayudar, alguien tiene que hacer algo. ¿Y cómo puede ser que nadie me solucione, que las pastillas no funcionen? ¿Qué está pasando? Y fue donde un sábado recuerdo que me tomé la pastilla y los ataques me agarraron mucho más fuerte de lo que me habían agarrado. Sentía que me moría, me sentía que alguien me aplastaba el pecho y me enloquecía. Y al extremo de que a veces me mareaba y sentía que me iba a desplomar, ¿no? Y ese día recuerdo que me llevaron a un hermano de otra congregación y él empezó a orar por mí, ¿no? Y me compartió me dijo, hija, lee este salmo y verás que Dios te va a ayudar, que es el Salmo 56, el versículo 1 que dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean. Y él me decía, léelo, aférrate a ese salmo, me decía, léelo, que Dios, yo estoy seguro que Dios te va a ayudar, hija, me decía. Esto solo Dios te está llamando. Y recuerdo que yo le miraba a mi esposo y decía, ¿cómo es posible que Dios me llame de esta manera? ¿De qué Dios me hablas? Porque yo decía, mi Dios, el Dios que yo creía conocer, no iba a permitir que yo esté de esta manera. El Dios que conozco quiere el bien, no el mal nuestro. Y no entendía tal vez, ¿cómo me va a llamar de esta manera? ¿Por qué sufriendo? ¿Por qué así? Porque el proceso no solo lo pasé yo, sino que mi esposo tuvo que estar al lado, que agradezco siempre, le digo, Señor, gracias por el compañero que me diste, porque él aguantó. Y siempre digo, no cualquiera va a aguantar. Él aguantó noches sin dormir, porque llegó en un punto que el ataque no era durante el día, sino que durante ya todo el día y toda la noche, noches sin dormir. Porque yo decía, me duermo y me molestan. Me dormía y sentía que luchaba con alguien en el sueño, que me pegaban, que me pisaban, que me golpeaban, y recuerdo que me levantaba y yo le decía, ay, me duele el cuerpo, no puedo, no aguanto. Al extremo que empecé a adelgazar porque ya no quería ni comer, porque comía y parecía que todo me acechaba, ¿no? Y agradezco a Dios por mi esposo, porque él estuvo noches en las que lo vi llorando, lloró conmigo, se arrodillaba, oraba, suplicaba a Dios que nos ayude, porque él sí conocía, ¿no? Y era como, él hablaba, Dios, ayuda, sácanos de esta desesperación, porque incluso él trabajaba y empezó a tener problemas en su trabajo. Recuerdo que le llamaban, no tenés que presentarte a trabajar. No, pero no puedo dejar a mi esposa así. Mi esposa no puede estar sola. Y ellos le decían, no, tenés que llevar al psiquiatra, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Era aguantar comentarios, ¿no es cierto? Y comentarios de otras personas que nos rodeaban, que me decían, ¿cómo vas a tener miedo? Ay, vos querés llamar la atención. Vos hiciste eso porque estabas sola. No, ¿cómo vas a hacer eso? Ya sos grande. Y yo me sentí incomprendida. Y me sentía acusada, por culpa tuya, tal cosa. Por culpa tuya, esto. Es porque vos te sentiste así. Pero vos tenés que intentar estar sola. Y yo me sentía incomprendida. Yo decía, ¿cómo es posible que el ser humano venga y lastime estando en esta situación? No. Y fueron comentarios que fue hiriendo mi corazón, y yo me fui como entregando a esta situación. En un momento me encontré en depresión, que tuvo que venir mi mamá, porque los ataques no paraban, y la tristeza vino a mi vida, ¿no? Ya no comía como tenía que comer. Y era tan fea la situación. Y recuerdo que antes que llegue mi madre fue donde me agarró el ataque más grande, el más fuerte, y del que Dios siempre me trae memoria. Porque yo digo, es ahí donde Dios vino y me limpió y sacó todo el pecado de mi vida. El proceso siguió, pero ahí fue donde Dios me limpió. Recuerdo que ese domingo no había dormido nada por la noche y me sentía muy acelerada y mi cuerpo temblaba y transpiraba y me sentía que me moría de verdad, pero la muerte verdadera, ¿no? La muerte física. Y yo sabía que mi mamá llegaba al otro día y Gerson estaba trabajando y yo estaba con mi cuñado y su esposa. Y recuerdo que yo me volví muy obsesionada en controlarme todo, el corazón, como tenía todos los instrumentos,
me controlaba el corazón, me controlaba la presión. Y recuerdo que la última que me controlé, me sentía muy ahogada y veo que estaba muy alto y pareciera que eso me hizo peor y salí gritando porque la misma sombra me volvió a acechar, la sombra negra, y salí gritando y recuerdo que terminé en el piso porque mi corazón me apretaba y yo decía me muero y mi corazón me hacía cada vez más fuerte. Y me venían tantas cosas en mi mente que hoy entiendo que fue el diablo. Porque recuerdo que me venían cajones. Y yo decía, ay, mi mamá viene a buscar mi cuerpo. Mi esposo, pobre, va a quedar solo. Y me venía lo del hijo, no tuvimos hijo, pobre. Mi mamá, qué feo, mi mamá me viene a ver y va a llevar el cuerpo a su hija. Y recuerdo que mi cuñado empezó a orar y me dice, bueno, nos quedamos porque él me quería llevar a su iglesia, ¿no? Y recuerdo que él me dijo, bueno, nos quedamos porque su iglesia estaba a 1 hora de Quilmes y no sé si aguantás, me decía él, por cómo te sentís. Y recuerdo que le dije, no, ayúdame a vestir, le dije a su esposa porque no tenía fuerza, poneme lo que sea, pero llamame a la iglesia, le digo. Y yo decía, algo tiene que hacer, algo tienes que, si existís, no sé, sacá esto que siento, no permitas que siga así. Y recuerdo que fui todo el camino, me sentía mal, mi corazón parecía que explotaba porque me apretaba tan fuerte. Y yo pasaba por hospitales y los pensamientos eran como, bueno, termino ahí, no llego a la iglesia, capaz termino en el hospital, bueno, no sé, termina ahí mi vida. Y recuerdo que, bueno, me decían, vos bajaste del auto y la avenida era transitada, ¿no? Y me dice, bajaste y ni te importó lo que venía a los costados, nada. Cruzaste la calle y entraste a la iglesia sola. Y recuerdo que yo sí me quedé atrás de toda la gente, ¿no? Y esta hermana ya no pertenecía a la congregación, se había ido a otra ya, ¿no? Pero ella dice que ese día el Espíritu Santo le dijo, tenés que ir nuevamente a la congregación. Y ella dice que estaba entre, no voy, ¿por qué tengo que ir? No. Y dice que después dijo, bueno, te obedezco, voy. No entendía, pero ella fue. Y ella estaba ayunando por mí porque ya mi cuñado le había comentado cuando inició todo, le dijo si podía orar por mí, y ella estaba ayunando por mí. Y ese día dice que el Espíritu Santo le mandó, y recuerdo que yo me quedé al fondo solita ahí detrás de toda la gente, y me quedé así, porque yo sentía que mi corazón, yo decía era un infarto, porque era tan fuerte y no podía respirar. Y bueno, la traen, ¿no? Y ella estaba así escuchando lo que mi cuñado le estaba diciendo. Y bueno, le había pedido que se vaya y ore por mí. ¿Y dónde está? Dice ella, grita así. Y yo la miro porque yo auxilio, por favor, ayúdame. Y mira, y no sé qué vio esa mujer, porque su cara fue, no sé cómo explicar el rostro que ella puso, ¿no? La expresión. Lo único que recuerdo es que ella levantó su mano tan alto y empezó a hablar en lengua. Y empezó a hablar en lengua hasta que llega y pone su mano sobre mi cabeza. Y hablaba en lengua hasta que yo me vi que como que me redoblé, digamos, me entregué. Listo, no puedo más. Y recuerdo que sentí que una paz en mi corazón. Una paz sentí, y recuerdo que ella se acercó y me dijo, el Señor te libró de la muerte porque el diablo entró en tu corazón para matarte, pero Él te saca de esto. De ahora en más, la palabra es tu vitamina, no te apartes de ella ni de día ni de noche. Me dijo. Es la palabra quien te va a acompañar en esto. Y recuerdo que ella me decía, a la que entraste tu semblante cambió. Qué diferente que quedaste, me decía ella. Y yo decía, pero ¿qué vio esta mujer en mí, no? Y recuerdo que salí, el proceso siguió, vino aún más fuerte. Y fue ahí donde con mi esposo dijimos, no, hay que ponernos las pilas y luchar.
Y recuerdo que ahí empezamos a buscar una congregación, empezamos orábamos, no nos importaba cuántas horas estábamos en el piso arrodillados, orando, por favor, haz algo por nosotros, que este calvario se termine, ayúdanos. Ya, por favor, ya, te pedimos perdón, no hay manera ya de decirte perdóname por haber sido incrédula y por haber hecho lo que yo quería a mi manera, ¿no? Porque yo era muy soberbia, yo todo lo puedo y no necesitaba de alguien más, ¿no? Y recuerdo que después se fue mi mamá, ¿no? Y bueno, yo no podía salir a la calle, no podía ir a comprar sola, porque automáticamente el ataque venía. Y bueno, eran ataques feos, como te estoy contando, no eran ataques pequeñitos o una pavada para muchos, ¿no? Porque para muchos es una pavada, pero no, es algo fuerte. Es algo muy fuerte, muy intenso, muy cansador. Y recuerdo que después vino su familia y esa tarde mi esposo me dice, un jueves a la tarde me dice, vamos a salir a caminar un ratito. Intentá caminar. Empezá otra vez a salir, me decía, no te encierres. Porque yo le decía, yo salgo y me siento mal. O sea, vuelve todo a mí, le digo. No quiero vivir así. Prefiero quedarme encerrada en casa, tirada, a salir y que los ataques vengan. Porque antes me agarraba en mi casa y después yo me empezaba a agarrar en la calle. Era de continuo. Yo me iba a comprar y sentía lo mismo y empezaba a gritar. Y yo dije, yo no quiero salir así. Prefiero quedarme tirada y listo. No asustar a nadie, no sentirme mal yo y me quedo acá, le digo. Y vivía tirada. Pero esa tarde mi esposo me dijo, vamos, dale. Salí a caminar. Y me acuerdo que como bebé, ¿no? Como nena me lo agarraba del brazo y caminábamos. Y con mi mamá me pasaba igual. Yo le diga, mi mamá volvió a tener su niñita. Porque cuando ella fue, dormía así, abrazada a ella, como bebé. Y mamá no me suelte porque siento que me muero. Y esa tarde, ese jueves, mi esposo me llevó y yo iba con miedo en la calle, no como así. Como que sentía que en cualquier momento me venían a atormentar, a seguir. Y recuerdo que ese día pasamos por el anexo, ¿no? Y digo, agradecidas con Dios por el hermano Diego, porque fue un ángel también que Dios puso, porque no teníamos una congregación. Íbamos, pero sentíamos que no era el lugar, no me sentía bien. Y recuerdo que el hermano saludó, ¿no? Muy amable el hermano Diego, bendiciones, Dios los bendiga. Y yo le dije a mi esposo, vamos a venir acá. ¿Viste que nos saludaron? Le digo, vamos a venir. Y él me dijo, sí, dale. Y como nosotros éramos muy tímidos, y él me decía, no, pero... Y bueno, y justo estaba gente en casa y estaban sus papás y le dijimos, acá vimos una iglesia, acá nomás en la esquina. Y dicen, ¿quieren que los acompañemos? Sí, le dijimos, por favor. Y fuimos y agradezco también por la vida de Laura. Y bueno, hoy ya el hermano Osvaldo no está, pero fueron 2 ángeles que el Señor nos envió porque nos trataron como sus hijos. Dieron ese amor que no puedo explicar, el amor que nos brindaron desde el primer momento que pisamos el anexo. Y cómo nos acompañaron, porque tal vez el proceso siguió. Y recuerdo que ellos decían, sea de madrugada, a la hora que sea, llamen, nosotros estamos ahí. Nosotros oramos. Y nos acompañaban, y así lo hicieron, nos acompañaron. Eran días horribles y ellos oraban por nosotros, nos enseñaban también, ¿no? Y después llegué a la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? A la central, que ahí Dios hizo su obra completa, ¿no? Terminó recuerdo que llegué, el hermano Osvaldo vino a casa y me dice, yo los quiero llevar a la central, dice, a nuestra iglesia central. Y yo decía, no me quería ir mucho, sinceramente, porque, bueno, con todo lo que a mí me acontecía, yo tenía miedo de descomponerme, si había mucha gente, como en el anexo, en ese entonces había muy poquito, yo sentía que, bueno, respirábamos un poquito más ahí adentro, pero yo decía, no, ¿qué vamos a ir? Me decía, hay mucha gente, yo me descompongo, vos sabés, no puedo estar.
Yo me decía, vamos, sí. Y recuerdo que el hermano Osvaldo, recuerdo que a las 6, afuera de mi casa, ¿no? Estaba esperando. Los vengo para ir a la iglesia. Y yo, bueno, hermano, está bien. Voy a ir, le digo. Y llegué a Buenas Nuevas, me acuerdo, y llegué mal. Porque tal vez uno no me veía, ¿no? Ahí entrando, caminando, todo normal, pero internamente estaba mal. Yo siempre le digo a mi esposo, estaba muerta, porque era tan feo lo que me acontecía que no vivía tranquila, por así decirlo. Mi día a día se convirtió en un calvario por todo lo que sentía. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué así? O sea, ¿qué hice de malo para merecerme este tormento? Y recuerdo que entré a la iglesia y yo no me pregunto, yo no sabía ni a la alabanza, nada, solo yo hablaba en mi mente. Yo si existís necesito un milagro, si existís necesito que hagas esto y esto, que me ayudes, porque yo así no puedo seguir, porque no aguanto. Y recuerdo que le dije, si voy a seguir así, yo prefiero irme y no cargar con molestar a los demás, porque yo me sentía molesta, porque parecía una bebé que me tenían que cuidar, que todos los días alguien diferente, cuando mi esposo se iba tenía que estar conmigo. Y yo decía, no quiero vivir así, no me gusta estar así, yo prefiero morirme, irme y listo, no sufrir más. Y recuerdo que ese día lloré tanto en la iglesia y yo salí y no había pasado nada. O sea, para mí no había pasado nada, ¿no? Ni siquiera quise pasar a que me oren. Me acuerdo que me agarró miedo. Al final, a la hora de la administración, me agarró miedo. Y huí porque Laura me estaba buscando para hacerme pasar, ¿no? Y yo corrí, me fui al fondo solita. Y yo dije, no voy a pasar, dije. Y Laura vino y me dijo, ¿estás bien? Vamos, pasamos. No quiero, le dije. Yo me voy a quedar acá, no. Y Jers no pasó, yo me quedé solita atrás. Y me sentía descompuesta y no lo quería decir, ¿no? Que estaba sintiendo mal. Y recuerdo que mi esposo terminó todo y salió y nos quedamos a esperarla afuera, a Osvaldo y a la hermana Laura. Y en eso se acerca el hermano Rodrigo, ¿no? Y yo, para mí no había pasado nada. Vine, pero me dijeron que había un Dios que hacía un milagro y no pasó nada. Y recuerdo que el hermano Rodrigo sale y nos pregunta, ¿ustedes son casados, hermano? Sí. Ah. Y dice, nos empezó a hablar, ¿no? Y nos dice, les quiero entregar una palabra, dice. Y yo lo miré como, ¿qué me vas a venir a decir? No entendía mucho las profecías, para mí era raro todo, ¿no? Y viene y dice, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, me dice. Él quiere hacer un milagro en vos. Y yo lo miré y dice, hay algo en tu vientre. Y yo dije, ¿en mi vientre? Pero si estoy pasando miles de cosas, ¿qué tiene que ver mi vientre, no? Uno en mi cabeza, yo enojada ya por enojarme por lo que iba a acontecer. Y recuerdo que me dice, Dios quiere obrar en tu vientre, mujer. Y yo me dice, ¿me acompañás? Y yo digo, ¿qué van a hacer conmigo, por favor? Y Laura ve que, bueno, el hermano estaba y me sigue, porque yo me mandé, o sea, él me dijo, seguime, te sigo, a ver qué pasa, qué acontece en mi vida. Y recuerdo que el hermano Rodrigo lo llama al hermano Alan y no sé qué le habrá dicho el hermano, solo vi que hablaban entre ellos y yo estaba ahí. Y Laura se acercó, Gerson se acercó y el hermano Alan le dijo, muchacho, pon la mano sobre el vientre de tu esposa. Y Gerson puso, no entendíamos, porque nosotros fuimos para otra, no es lo que espera el ser humano, otro milagro. Yo esperaba que el Señor no me haga sentir nunca más, o sea, lo que sentía, que haga ese milagro de no sentir esas cosas. Y cuando le dijo a mi esposo, pon la mano sobre el vientre de tu esposa y ora y dice, tu vientre dará frutos, mujer. Y yo le miré y no entendía nada. Y fui a mi casa y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo que me flota? Pero si yo tengo problemas no puedo, no entendía nada. Y recuerdo que volví a ir al anexo y había una persona
que ni me conocía, ni nos conocía a nosotros, porque nosotros íbamos a ir a mi casa, porque bueno, con todo lo que nos acontecía, mi mamá me decía que me iba a hacer bien irme de Buenos Aires y que me vaya a mi casa a estar allá, ¿no? Y yo requería, porque también es algo que extraño mucho, y yo dije, sí, me voy. Quiero estar allá contenida, que estar, ¿no?, con mi familia, pero ni lejos estaba de mí nada de lo que había acontecido, lo que iba a acontecer, ¿no? Y recuerdo que esta persona hasta lo último se quedó terminó el culto y nosotros andábamos por ahí y yo veía que esta persona nos miraba y yo decía, ¿por qué me observa tanto? Y recuerdo que Laura me mandó a buscar algo, volví, esta persona seguía sentada ahí y en esto el hermano Lázaro y Lourdes dice, hermano, siéntense a tomar té. Y como éramos nuevos, a nosotros nos costó un montón sociabilizar, ¿no? Y yo, bueno, porque con todo lo que a mí me acechaba, yo prefería estar encerrada, me costaba estar, digamos, con gente, nada, porque yo tenía miedo de que me agarre y de que piense en algo y bueno, me acontecía todo eso, ¿no? Y recuerdo que me senté con mi esposa, empezamos a tomar té y esta persona estaba ahí en la esquinita. Y me mira y me dice, hermana, me dice, ¿sabe usted que a mi esposa le decía que era imposible que deje de tomar pastillas para, no me acuerdo para qué enfermedad era? Y para Dios nada es imposible, me dijo. Y yo la miré y no entendía. Y me dice, ustedes en una semana van a viajar. Y yo la miré porque solo nosotros sabíamos que no íbamos a ir. Pero antes de que usted se vaya de este lugar, Dios trae una bendición para su vida. Y es tan grande, dice, que todos se van a sorprender de lo que Dios va a hacer en ustedes. Y yo lo miré y no entendía, me pasaba un montón de cosas, porque nosotros con mi esposo teníamos el anhelo de volvernos a nuestros pagos, digamos. Y yo dije, ay, bueno, sí, me voy a ir, Gloria, voy a volver a mi casa y bueno, y no era eso. A la semana antes de irnos, ¿no?, a nuestra casa, tuve un ataque de pánico muy fuerte, muy fuerte, estando sola, que otra vez sentí la muerte al borde de que me sentía que me mataban, de que me moría, y me acuerdo que lo llamé a mi esposo como a las 4 de la mañana, y él estaba en el trabajo y le digo, por favor, vení, por favor, no quiero estar sola, me voy a morir, y empecé a gritar. Y me arrodillé, me acuerdo, y por favor, ayúdame, le decía a Dios, por favor, no más, no quiero este dolor, no quiero sentir esto. Y sentía tantas cosas horribles por mi cuerpo que en un momento me quedé dormida. Me quedé tan dormida, profundo, como un bebito. Y en ese sueño, el Señor me habla en sueños, ¿no? Y veo una ecografía tan grande que siempre la guardé porque la tengo y es igualita a la de mi sueño, que yo la miro y digo, ¿cómo es posible que sea la misma que tuve en sueño? Una ecografía tan grande con un circulito muy chiquitito. Y recuerdo que una persona con vestidos así, una vestidura blanca, que no le veía quién era, ¿no? Y me decía, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y recuerdo que me daba el nombre de quién es Felipe hoy, ¿no? Y me daba el nombre y recuerdo que yo me levanté del sueño, no entendía nada y llegó mi esposo y le digo, soñé esto y esto. Y él me decía, ¿será que estás embarazada? Y yo decía, no sé, viste que uno no lo cree, la incredulidad de uno, ¿no? Y recuerdo que en todo el día no quise hacerme nada de... Yo decía, no es posible, no, porque yo sabía que, o sea, mi cuerpo rechazaba. Claro. Yo sabía, porque estaba con pérdidas, porque yo creía que eran pérdidas de la mujer en sí, ¿no? Porque de verdad estaba con pérdidas. Yo dije, ¿cómo? Pues no, es imposible, si estoy con pérdidas, no. Y recuerdo que pasamos por un almacén y le digo a mi esposo, ¿y si nos hacemos por la duda? Le digo, un test. Decís. Y sí, le digo, y bueno, llegué a mi casa, entré, recuerdo, al baño, y antes de eso dije, no sé qué hiciste en mí, pero si el milagro es tener un hijo, gracias, porque algún propósito trae. Y recuerdo que entré, dejé ¿cómo se dice? La tirita ahí, y me fui con mi esposo y nos sentamos ahí
quedé. Y yo decía, voy, no voy, no. Hasta que fui y veo y 2 rayitas así, patente. Y yo salí gritando, y le decía a mi esposo, fue verdad lo que Dios habló, existe, le digo. Y mi esposa me mira, reacciona y me dice, ¿de verdad? Me dice. Y le digo, sí, hay 2 rayitas. Obviamente en el momento es como que fue una revolución. Recuerdo que a la primera que le llamé fue a mi mamá. Mamá, me dio positivo. Y me dice mi mamá, sí, no, mañana inmediatamente te me vas al médico porque yo estaba con pérdidas. Y recuerdo que fui al ecógrafo, ¿no? Y el ecógrafo ni me mostraba, él solito miraba, y yo decía, ¿quién me va a decir este? Y recuerdo que me dice, sí, ¿cuándo te hiciste el EVA-3 meses? Ayer. Ah, sí, definitivamente estás embarazada, jovencita, me dice. Y me dice, es chiquitito, me dice. Y le digo, ¿y cuánto tiene? Me dice, como 1 mes y 2 semanas. Y yo le digo, ¿qué? No es posible, le digo, porque estoy con pérdida. Le digo, no, sí, y está muy bien prendido. No hay chance de que se caiga, me dice. Y le digo, y fue una alegría. Y recuerdo que, bueno, Laura y Osvaldo fueron los primeros en saber, y los hermanos muy, muy contentos. Recuerdo que fue el primer agradecimiento que di en el anexo. Y pudimos ver la mano del Señor, tal vez no como nosotros queríamos, no de la manera en que yo deseaba, aunque yo creía que iba a funcionar, o que Dios, sacame esto. No, Dios obró de otra manera. El propósito de Él era otro. Y yo recuerdo que, bueno, lo tuve a Felipe y entendimos el propósito con Felipe, porque en medio de ese embarazo también sufrí muchos ataques. No es que quedó con el embarazo y no. Felipe era Dios lo mandó para hacer esa fortaleza en los procesos. Siempre lo digo porque Él es nuestra fortaleza, porque Dios nos recuerda a través de Él. Siempre. Cuando estamos por caer, Dios nos hace mirarlo a Él. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y en ese embarazo pasamos de todo. Recuerdo que hasta Felipe estuvo a punto de nacer antes de tiempo y los médicos me decían, se te va a morir tu bebé. Se te va a morir porque quiere nacer antes de tiempo y no es chiquito. Y recuerdo que una persona que estaba acá en tu casa, que fue las primeras veces que vine, me dijo, hermana, los médicos pueden decir lo que quieran, dijo, pero ese bebé tiene un propósito y va a nacer. Y recuerdo que me aferré, y recuerdo que esa persona me mandaba siempre mensajes y me decía, para los médicos todos los meses Felipe algo tenía o mi cuerpo rechazaba. Tuvimos muchos problemas y Dios nos dio la victoria. El parto fue sufrido, sí, me agarró ataques de pánico en medio del parto, que fueron intensos, ni los médicos se desesperaban conmigo, pero vimos la mano del Señor con nosotros. Y siempre digo, el propósito, yo sé que Felipe tiene grandes propósitos con Dios, pero su propósito con nosotros fue el de ser de fortaleza, porque cada vez que estamos pasando un proceso, el Señor nos recuerda que para Él nada es imposible. Y lo miramos a Él y nos aferramos, si Dios hizo esto, Dios puede hacer todo. Y mi testimonio va dirigido a esos jovencitos, a esas jovencitas que pasan por ataques de pánico, porque hay muchos. Hoy en día esta sociedad está rodeado de eso. Y para muchos es, hacer terapia, se te pasa. Pero no es así. Es algo espiritual, es algo que entendí. Me costó entender, sí, un montón, pero Dios me enseñó a batallar, porque algo que siempre digo, el Señor me dio la victoria con la oración y con la palabra. Con las dos cosas era luchar. Y es lo que aliento a los jóvenes, a que se aferren a ese Dios y lo busquen en oración, porque con eso obtenemos la victoria. Yo a través de la oración salí de eso. No te miento, hay días que vuelven y atacan, pero el Señor me dio fortaleza con la oración. Cuando yo sé que vienen a querer atormentar, me pongo a orar. Y tal vez antes me decían, usted tiene que reprender. Y yo decía, ¿qué reprender? Si digo así, siguen igual, vienen y me atormentan.
hoy en día lo puedo hacer y hay resultado con la oración. Ser fuertes en la oración. ¿Es un proceso difícil? Sí, muy difícil. ¿Que nos vamos a sentir incomprendidos? Sí. Porque la gente hiere con que es llamado la atención, con que es una pavada, con que no es nada. Pero no es así. Sé que es algo fuerte y me he cruzado con personas que pasan y las puedo entender. Y se sienten incomprendidas y se sienten tal cual me sentía yo. Pero siempre les puedo decir que se aferren a la oración. Que en la oración está la salida, que en la oración está la victoria de parte de Dios. Aunque no entendamos, hay un propósito detrás de eso. Yo hoy en día de a poquito comienzo a entender. Porque también yo siempre digo, lo canso a mi Dios. Porque soy re preguntona. Y yo siempre le decía al Señor, ¿por qué tengo que sentir esto? ¿Por qué? ¿De qué me sirve sentirlo? ¿De qué me sirve de ponerme de esta manera? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué sentir cosas en mi ser, en mi cuerpo o en lugares, ¿no? Que entro y parece que me acechan. Pero hoy en día lo estoy entendiendo de a poco, pero sigo aferrada en la oración. Porque como Dios me dijo un día, la palabra eres mi vitamina y la oración es mi herramienta, mi instrumento por el cual yo tengo que guerrear. Entonces yo siempre a los jóvenes que me cruzo y me dicen que sufren de eso, yo les digo que se aferren a Dios y oren. No importa si no sabes orar con palabras elocuentes, con citas bíblicas, no, es un corazón sincero y decir a Dios, Señor, ayúdame a vencer, a no tener miedo. Yo es algo que siempre le pido a Dios, Señor, vos sabés que soy re miedosa, pero ayúdame a vencer. Y yo puedo ver la mano del Señor, porque yo miro atrás y digo, Señor, solo vos me ayudaste, porque yo no hubiera aguantado, porque conozco casos de gente que pasa por la misma situación y se suicida, porque no aguanta, porque los pensamientos te consumen. Y entra yo me llegué a rasguñar todo el cuerpo por la desesperación, la cara, el brazo, por donde sea que me sentía, y era lastimarme, ¿no? Pero hay gente que no soporta y llega a suicidarse. Vos me decís, no, que capaz me digan, ay, qué exagerada la hermana. No. El que pasó sabe hasta qué punto llega esto. Pero en su misericordia Dios a mí me ayudó. Pero bueno, también hay que predisponer, ¿no?, nuestro corazón y decir, no puedo, ayúdame. Y es eso lo que yo quiero enseñar, o sea, dejar como testimonio, ¿no?, a los jóvenes de que hay salida y que es Jesús, de que hay instrumentos, de que hay herramientas para salir de ese momento difícil, de ese pánico, de esa ansiedad. Así que nada, espero no haberme extendido tanto, es lo que Dios puso en mi corazón y espero que sea de bendición para jóvenes y también para adultos. Amén. No sabemos quién podría estar llegando a pasar esta situación, ¿no? Porque como vos decís, es algo interno. Quizás alguien te veía y ve, estás re bien, no tenés más, y por dentro estabas, como vos decís, muerta. Dice 2 Corintios, he aquí el día de salvación. He aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para nosotros. Para vos que quizás estás pasando del otro lado algo parecido, igual o más fuerte a lo que pasó nuestra hermana Carla. Hay un Dios que quiere ayudarte. Hay un Dios que en el día de hoy es el día de salvación, hoy te extiende su mano y te dice, yo quiero ayudarte. ¿Querés ser ayudado? Rendirle tu corazón, hablale con tus palabras, como te salga con ese corazón sincero. Dios quiere ayudarte, Dios no es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Quizás esto que te pasó a vos, Carlita, fue la forma de que el Señor llame tu atención. Porque de otra forma, estos todos locos, no quiero ir, ¿qué me van a hablar? Yo no quiero. Pero hay un Dios que tiene un propósito. Con vos, con tu vida, con todos los que fueron partícipes, ¿no es cierto?
como vos decís, quizás Osvaldo ya no está más con nosotros, pero sus obras siguen. Lo que él sembró en los corazones de ustedes, en nuestros corazones, todavía está. Y esa semilla sigue creciendo. Nuestra hermana Laura quizás no la vemos tanto como nos gustaría, pero sabemos que lo que ellos hicieron sigue creciendo. Ese propósito quizás si hubiesen sido otros no tendrían ese amor. Quizás, no digo que sean desamorados, pero digo quizás, dale, son las 3 de la mañana, ¿qué voy a ir? O está lloviendo, no puedo pasar. Sin embargo, ellos cuántas veces fueron y estuvieron, y no lo alabamos a los hermanos, no es que los exaltamos a ellos, sino que vemos la grandeza de Dios en cada uno de nosotros, amén, tanto de ellos como de Diego que te saludó, y uno quizás dice, yo me voy a poner en la puerta a saludar. Dios usa... A nosotros nos sirvió, sinceramente. Amén. Y Dios usa a quien Él quiere usar, quien quiere ser usado. Amén. Hoy, el día de hoy, Carlita, tu testimonio sirve para mostrarle a los demás que sí se puede. Y también no sentirse de menos, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasaba como, ay, ¿qué voy a decir de mi testimonio? Tal vez no es wow, ¿no? Porque uno siempre se tira de menos, se tira abajo como, ay, testimonio más. ¿Qué voy a hablar yo de esto que tal vez es pavada? Pero no, yo hoy puedo entender que es fuerte los ataques que le llaman pánico, que no es un juego, que no es cualquier cosa, es algo real. O sea, yo hoy entiendo que eran demonios, que eran espíritus que acechaban mi vida, ¿no? Y es real, no es que es como me decía la psicóloga, mete tu cabeza en agua fría y vuelve a la realidad. No es algo irreal, es algo que existe. Tal vez uno no lo ve, ¿no? Pero está en los aires, existen, acechan, molestan. Y eso tal vez muchas personas no lo entienden porque creen que, no, se inventa, exagera. No, existe. Amén. Existe, es real. Amén. Quizás lo que no pasamos por ahí podemos decir, está exagerando. O puedo decir, te entiendo, pero realmente no estuve ahí, así que no sé cómo podría llegar a ser, podría imaginarme, pero yo no estuve ahí. Por eso es tan importante estos programas que empezamos a hacer por misericordia de Dios, Mi Historia. Saber que nuestra vida, nuestra historia la escribió el Señor y Él ya conoce el fin. El tema es el medio, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos? Nacemos, vivimos, nos procreamos y después morimos. Pero en el medio, ¿qué pasa? ¿Servimos al Señor? ¿Tratamos de agradarlo a Él? Lo que nos acontece, ¿le da la gloria a nuestro Dios? Y la verdad que el proceso quizás fue muy difícil. Sí. Y si te digo pasarlo otra vez, seguramente vas a decir que no. Pero bendito ese proceso que te hizo conocer a nuestro Cristo poderoso. Bendito ese proceso que hoy podemos gozar de Feli. Si hoy escuchan por ahí atrás algunos grititos, ese es nuestro Feli. Amén. Quiero contarle a la audiencia, Carlita es mi amiga. Dios, no sé, de alguna forma nos unió, nos entrelazó y la verdad que es un privilegio poder servir al Señor juntas. Amén. Amén. Este programa, insistimos, no es para exaltarnos o para decir yo puedo porque yo soy buena. No, nosotros no podemos nada. Nosotros no somos nada. El Señor es el que hace las cosas como a Él le agrada. Amén. Así que si querés ya vamos a ir cerrando este segundo episodio de Mi Historia y no se olvide que hay un Dios que quiere ayudarlo. Amén. Si quizás hoy tu historia es muy difícil, es imposible, es casi, no hay solución. Mirás para los costados, quizás como te habrá pasado, Carlita. La muerte te acecha, esa sombra negra quiere apoderarse de tu vida y quizás te quiere llevar al suicidio. Pero hay un Dios que quiere ayudarte. Hay un Dios todopoderoso que te extiende la mano. Dice, ahora es el día de salvación. Te extiende su mano. Está en vos si querés que Dios te ayude, porque Dios no es un Dios atrevido. Dios no es un Dios que obliga a nadie. Amén.
Así que bueno, si querés compartir algo más y ya después. Y bueno, dejarles el Salmo 56 que me había dado este hermano, ¿no? Que en ese entonces yo lo repetía, lo leía, me acuerdo que lo pegué por la pared y leía todas las noches. No entendía, yo solo leía porque necesitaba que alguien me ayude, ¿no? Y en estos días yo me senté y el Señor, yo me había olvidado que esta persona me había dado una palabra para que lea. Y en estos días, cuando vos me dijiste, el Señor me lo trajo a memoria. Y empecé a leer y yo decía, ay Señor. Y me llegaba el último versículo que dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y yo decía, gracias Señor, porque me alcanzó tu salvación, tu misericordia. Y hoy yo puedo tal vez con ayuda de Dios alcanzar a mi familia o a tantas otras personas, ¿no es cierto? Que pueda Dios entrar en sus corazones. Amén. Amén. Así que bueno, así terminamos este segundo episodio de mi historia. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Si quieren pueden estar compartiendo, comentando, amén, dejando ahí en la caja algún comentario. Si quieren charlar, también creo que por ahí podemos pasar un número de teléfono. Nosotros no podemos ayudarlos. El hombre es limitado, pero hay un Dios que puede ayudarlos. No se olviden que Dios es bueno. Dios es bueno, no es malo. Amén. Amén. Así que gracias Carlita por compartir tu historia. Gracias por ser valiente, y esto a veces quizás no es fácil hablar porque antiguamente o los que son religiosos quizás pueden decir es un espíritu, te reprendo y realmente no sabemos lo que pasa por dentro del ser humano. A veces necesitamos que seamos más como los hermanos que te ayudaron, te abrazan y capaz que no te dicen nada, pero están ahí. Entonces qué bueno que podamos ir aprendiendo, amén, de las situaciones para poder ser de ayuda a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y nosotros mismos también ser ayudados a través de estas historias, amén, que el Señor nos permite traspasar, amén. Amén. Así que bueno, gracias Carlita, Dios te bendiga y los esperamos para un nuevo episodio de mi historia. Dios los bendiga. Aquellos que aplauden tu momento raramente aplaudirían tu historia.